santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Dígalo otra vez. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie. Y ahora si tienes fe, di esto. Pero yo sé que lo veré, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Esa palma. Sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez. Sin santidad nadie verá al Señor. Otra vez. Sin santidad nadie verá al Señor. Fuerte. Pero yo sé que lo veré, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré, pero yo sé que lo veré, y con su espíritu me santificaré. Dí conmigo. Vamos cantando mientras que baja el poder de Dios. Vamos cantando mientras que baja el poder de Dios. Vamos cantando mientras que baja el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Él. ¡Fuerte! Vamos cantando mientras que baja el poder. Vamos cantando mientras que baja el poder. ¡Aleluya! La gloria a Él. Vamos cantando mientras que baja el poder. Sin santidad, sin santidad nadie verá al Señor. Díselo a la persona que tienes al lado. Díselo. Otra vez, díselo. Sin santidad nadie verá al Señor. Díselo de nuevo. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé, díselo. Pero yo sé que lo veré. Pero yo sé que lo veré. Y con su espíritu me santificaré. ¡Fuerte! Pero yo sé que lo veré. Pero yo sé que lo veré. Y con su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé, fuerte. Pero yo sé que lo veré. Pero yo sé que lo veré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que lo veré. Pero yo sé que lo veré. Y con su espíritu me santificaré. ¡Aleluya! ¡Aplaude fuerte! ¡Aleluya! Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Qué importante es decir la palabra que toca en el momento preciso. Aumenta mi fe, Señor. Mira, cuando yo veo a gente que se humilla delante de Dios, puedo percibir el corazón de Dios, cómo se contenta. ¿Habrá algo que impresione a Dios? ¿Alguna postura? ¿Alguna obra? ¿Alguna palabra, oración o frase? Pero hay algo que conmueve el corazón de Dios. ¿Sabes qué es? Cuando alguien se humilla y alguien reconoce su falta, sin importarle que lo juzguen para bien o para mal. Se humilla y reconoce su falta, su pecado, su debilidad. Da igual. Pero lo que quiere es agradar a Dios. Y la humillación es el camino más corto para llegar al corazón del Padre. ¿Alguien me escuchó lo que dije? La humillación es el camino más corto, más rápido para llegar al corazón del Padre. En Lucas 17, verso 5,
Los apóstoles le dicen al Señor: aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Bueno, quizás que no venga al caso de dónde salió esta frase, porque fue en un momento que Jesús les habló de la necesidad de perdonar, y hoy la prédica no va de eso. Pero sí que me agarro a esa expresión de los apóstoles, que yo también hago mía esa expresión, y creo que usted también tendría que decirlo: es: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe en este tiempo. Aumenta mi fe, Señor, en esta circunstancia que estoy viviendo. Aumenta mi fe, Señor, para creer a tu palabra, porque hay cosas que no me alcanzan todavía. Hay cosas en la Biblia que todavía mi corazón no tiene capacidad para recibirla, porque todavía quedan residuos de incredulidad. Todavía quedan daños hechos por la circunstancia. Hay cosas que mi corazón todavía no está capacitado para creerlas, y humildemente puedo decir como aquellos apóstoles: aumenta, Señor, mi fe. No es que no quiera creer, Señor, es que necesito que tú aumentes. Ya hay áreas en la circunstancia de un hombre que le es muy difícil creer más, porque hemos nacido bajo el designio de la voluntad de Dios, que el hombre viva entre tiempo y espacio, y hay cosas que no pasan de nuestro presente. No podemos ver más allá en muchas cosas, y entonces es difícil que creamos más. No es que no quiera creer, le estaban diciéndole los apóstoles al Señor. No es que no quiera creer, es que necesito que me ayudes a creer. Y yo también me encuentro en esa circunstancia. En circunstancias donde yo le digo: Señor, ayúdame a creer. Aumenta mi fe, Señor. Quiero creer más. Yo quiero amarte más, quiero entregarme más, quisiera hacer más. Pero hay presiones sobre mí que me impiden y soy débil. Quizás haya hermanos que tengan más capacidad, que tengan más fuerza. Yo no puedo presumir de eso. Yo tengo que decir como los apóstoles: Señor, aumenta mi fe. Y aumenta mi fe, Señor, porque quiero agradarte. Aumenta mi fe porque quiero obedecerte. Aumenta mi fe porque quiero entregarme más. Aumenta mi fe porque quiero verte más. Yo no es que sea un crédulo, es que no me alcanza más la fe. Es como el que no tiene más en el bolsillo. Quisiera, pero si no tengo más. Si tuviera más, haría más. Si tuviera más fe, me extendería más. Si tuviera más fe, haría más cosas, pero no tengo más fe. Y hoy le pido a Dios: Señor, aumenta mi fe. El humilde no es el que se calla. No, ese no es el humilde. El humilde es el que reconoce su debilidad y pide ayuda. ¿Dónde está el problema en reconocer que a uno le falta fe? No la fe, me falta fe. ¿Dónde está el problema? Hemos caído en un error, y es hacernos daños a nosotros mismos cuando vemos el crecimiento de otros. Cuando vemos que otros sí que alcanzan, otros sí que pueden, otros sí que llegan. Nos maldecimos a nosotros mismos. Pero luego no pedimos ayuda y no queremos reconocerlo. Y entramos en estado de soberbia. Porque el que tiene necesidad de algo y no pide ayuda, el diablo lo engañó. Pero yo hoy, quizás haya alguien que se una a lo que yo voy a decir, levantando mis manos al cielo y viendo las promesas que todavía me quedan por alcanzar, y viendo la obediencia que todavía tengo que completar, y viendo cuántos errores cometo a lo largo del día, de la semana y del mes, y viendo cuántas áreas en mi vida que todavía no he alcanzado la voluntad de Dios.
no hago más que humildemente y en público levantar mi mano y decirle al Señor: Señor, aumenta mi fe. Porque la palabra de Dios, y el que lo crea diga amén, la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios dice que para el que cree, todo le es posible. Por tanto, si hay cosas que todavía no las he alcanzado y no me son posibles, es que hay áreas que todavía no creo lo suficiente. A los apóstoles se le hizo un mundo tener que perdonar 70 veces 7. Y de ahí esa frase: aumenta mi fe. Creer que puedo yo, Señor, alcanzar ese nivel de conversión. Bueno, eso es un tema a tocar, pero hoy no es el caso. Yo tengo una sensación, digamos, apostólica. ¿Y cuál es, Señor? Hay áreas que todavía, Dios mío, me cuesta extenderme. Hay presiones en las casas, como decía Antonio. Pasa que él tiene 4 mujeres en casa, tela marinera y un montón de nietas. Pero bueno, te tenemos en las intercesiones, hermano. Hay presiones. Hay momentos difíciles. Que sí, que te hablan de la palabra y dices que sí a todo. Que viene un hermano, te pone la mano por encima y te da 2 consejos y le dices que sí. Que no eres capaz de negarte a una profecía. Pero la realidad es que cuando te vas a tu entorno, te sigues sintiendo débil. Y es porque hay que reconocer que hay momentos, hermanos, que uno ya no puede más. Y tiene que levantar su rostro al cielo, no al corazón. Mirar al cielo y decirle: Señor, como tú no me ayudes, yo no puedo. Me faltan las fuerzas. No es que no crea en ti, no es que no crea en tu palabra, no es que no crea en tu mensaje, no es que no crea en tus siervos. Señor, es que estoy bajo una presión que quizás para otro no sea nada, pero para mí se hace un mundo. Quizás para otro esto no tiene importancia, pero para mí es mi gigante, Señor. Es un Goliat que me tiene atemorizado, lleva ya tanto tiempo y no para de hablarme. Y no me siento con ese valor espiritual para enfrentarlo. ¿Me podrás tú ayudar? Leyendo Juan hoy, me lleva el Señor al capítulo 20, verso 30 y 31. Y nunca había reparado yo en esto, hermanos, nunca había reparado. Pero la palabra de Dios está ahí siempre, como medicina, como pan, como agua, como báculo, como roca, como refugio, también como disciplina. Y dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y escucha esto, y aquí me habló el Señor. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, que según Juan, todas las cosas que el Señor dejó escritas es para bendecirnos. Lo que está escrito no es para condenarnos. Lo que está escrito no es para ridiculizarnos. Según dice Juan, dice: y para que creyendo tengáis estas cosas que se han escrito, es para que creáis primero que Jesús es el Cristo. ¿Cuántos de aquí reconocen que Jesús es el Cristo? Es el ungido de Dios para libertarnos.
lo segundo es, ¿para qué creyendo tengáis vida en su nombre? ¿Creyendo en qué? Creyendo en lo que está escrito. ¿Creyendo en qué? Creyendo en Jesús. Pero no como Jesús, el hijo de José y María, el carpintero de Galilea. No. Como Jesús, el Cristo, que quiere decir el ungido, el Hijo de Dios, que vino para libertarnos, que vino para aumentarnos nuestra fe, que vino para darnos vida. Entonces, cuando uno quiera leer la palabra, léela con esa intención. ¿Cuál es? Señor, ¿qué hoy me quieres dar aquí? ¿Qué clase de maná tienes hoy para mí? ¿Será hoy la Biblia una llave para abrir mi celda? ¿Será hoy tu palabra un pan que alimente mi alma? ¿Será tu palabra hoy el agua que riegue mi tierra? Siempre que vayamos a la Escritura tenemos que ir con esta visión de Dios. ¿Cuál es? Que sus cosas han quedado escritas para que yo tenga vida, no muerte, no condenación. Y eso aumenta la fe. Si tú lees en la Escritura que todo lo puedes en Cristo, tú tienes que entender que en ese versículo hay una fuente de fe. Es un creer porque la palabra está contigo. Es una manera de dejar a un lado la negatividad que te rodea y querer adentrarse en ese mar de salvación que hay dentro de la palabra. Y bucear y dejarte sumergir por las corrientes del Espíritu en los ríos de vida que salen del trono de Dios. ¿Cómo puedo yo aumentar mi fe, Señor? ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Hay cosas tan sencillas como ponerse a orar y buscar a Dios. Algo tan sencillo que lo tenemos por poco. Cuando uno se conecta con Dios, acaba recibiendo lo que en Dios hay. Y Dios no es que tenga fe, Él es fe. Todo lo que sale de Él es poder. Todo lo que emana de Dios es vida. Por tanto, cualquier mínimo contacto que tú tengas con una corriente de alta tensión que está pelada, el más mínimo contacto, ¡blah! ¿Sí o no? El más mínimo contacto que tengas con Dios te electrifica, te llena de poder, te empodera, te quita la incredulidad, te saca la negatividad. El más mínimo contacto que tengas con Dios te cambia la visión. El más mínimo contacto que tengas con Dios te cambia la perspectiva y aumenta tu fe. Pero la base está en: Señor, aumenta mi fe. La batalla es para cada uno. Así que no es cuestión de decir aquel hermano lo está pasando peor que yo. Bueno, cada hermano necesita que Dios aumente su fe. Yo respeto que hay casos más graves que otros. Respeto, y es cierto. Hay cosas que no puede decir uno estoy igual que aquel, es cierto. Pero sí que es cierto que todos vivimos bajo presiones. Y para cada uno su presión es lo que le está haciendo presión. Mira qué expresión tiene Caín en el verso 4 del Génesis. Perdón, capítulo 4, verso 13 del Génesis y 14. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Noten las palabras tan fuertes que salen de la boca de este hombre. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Leyendo yo este capítulo, pude notar que Dios no lo echó de ningún sitio. Usted puede leerlo. Él dice: me echas hoy de la tierra. Dios no lo echó. Él se fue. Dice:
Grande es mi castigo para ser soportado. Dios no lo castigó. El asunto es que él cometió un pecado. El asunto es que él no pidió perdón. Y el asunto es que él no aceptó la humillación. Por tanto, él mismo sintió el efecto del pecado, que es muy diferente. Sentir el efecto del pecado a creer que es Dios quien te ha echado. El pecado lo que hace es que te aparta de la presencia de Dios. El pecado lo que hace es que te queda insensible a la posibilidad del arrepentimiento. El pecado nubla tu mente y te hace de ver tus razonamientos y no ves el corazón de Dios. Ni Adán pudo ver el corazón de Dios con tanto tiempo que pudo estar en su presencia en el Edén, pero es que su hijo Caín tampoco vio el corazón de Dios. Alguien me preguntará, ¿por qué? Porque ninguno de los dos pidió perdón por su pecado. Cada vez que nosotros miramos nuestra falta de fe, el origen quizás es porque no hemos querido reconocer nuestro pecado. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el único que nos hace sentir lejos de Dios. Y la falta de humillación provoca una huida de su presencia. He aquí me echas hoy de la tierra. Yo no te he echado, te vas tú. Y de tu presencia me esconderé. Te escondes porque quieres. Y date cuenta que aquellos que hemos caído, yo también me meto en ese grupo. Aquellos que hemos caído en el, bueno, me encuentro frío, me han hecho daño, me aparto, me aíslo. No me aíslo para buscar a Dios. No me aíslo para buscar el arrepentimiento y la conexión con Dios. Me aíslo porque no quiero ver una acusación. Porque en el fondo de mi ser reconozco que no tengo motivos para irme de la presencia de Dios, pero quiero creer que es Dios quien me está castigando. Quiero decir desde aquí, Dios no castiga a nadie. Estamos en el tiempo de la gracia y su brazo de misericordia sigue extendido y su mano de amor sigue extendida a los hombres para decirles que si tú quieres, yo te perdono. Y si los hombres no tienen capacidad de acusarte, dice Jesús hoy, yo tampoco te acuso. Tan solo te digo, no peques más. La pregunta es, ¿por qué puede venir la incredulidad? Una de las raíces de la incredulidad es la falta de humillación. Cuando yo dejo de humillarme, poquito a poco me voy convirtiendo en un incrédulo. Dejo de creer. Y no es ofender a nadie, por favor. Dios me libre de ofender desde aquí. Es hablar una realidad que pasa. Y es que la soberbia, hermanos, la soberbia impide al hombre tener fe. ¿Sabes por qué? Porque la soberbia lo único que hace es mirarte a ti. Y la fe lo único que hace es mirar a Jesús. Entonces, o te miras a ti, o miras a Jesús. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. ¿Alguien sabe lo que sigue? El autor y consumador de la fe. Entonces, si yo tengo soberbia, y la señal que tengo soberbia es que no me humillo, es que mis ojos no están puestos en Jesús, porque Él es fuente de toda vida. En Él no hay sombra ni variación ninguna. Él es amor, pero Él es el más humilde, de tal manera que se humilló hasta lo sumo. No ha habido un ser que se humille tanto como Jesús, porque siendo el todo, se convirtió en nada. ¿Dónde? En la cruz. Porque ya por el mero hecho de convertirse hombre
ya perdió, ya perdió. Y date cuenta la expresión de Caín. De tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y es que eso ocurre. Empieza uno a divagar. Empieza uno a alejarse de Dios, pero a caminar en caminos inciertos. No te sientes ubicado en ningún sitio. Sé sincero, aquí hoy no nos ve nadie. No te sientes identificado en ningún lugar cuando te sales del propósito de Dios. Da igual que ganen los billetes a expuerta, te sientes vacío. Da igual que si hay 200 en tu casa, te sientes solo. Pero cuando tú te conectas con Dios, te sientes pleno, te sientes lleno, te sientes fuerte. Aunque todo lo que te rodee sea vacío, aunque todo lo que te lo rodea sea desconsuelo, te sientes poderoso en Dios. Y Caín se sentía errante. Y eso es lo que pasa con la gente que cae de la fe. Se sienten errantes, no saben qué hacer, no saben qué oír. Ya no saben si son tinieblas, si son luz. Ya no saben si son inconversos o son cristianos. Ya han perdido el norte, creen que ahora ya no les pega orar porque están perdidos. Y ahora vas a preguntarle a Dios y Dios dice, si yo nunca los eché, yo tan solo les pregunté. Yo tan solo les pregunté. Y la soberbia te hace inventarte conversaciones. La soberbia, la incredulidad, te hace imaginar palabras que salen de la boca de Dios que nunca salieron. Dios nunca le dijo, te voy a echar de aquí y te voy a obligar a que seas. Eso no se lo dijo el Señor. Lo único que le dijo el Señor, mira, pondré una señal en ti para que nadie te mate. ¿Te quieres ir? Te vas. Pero encima voy a tener de ti misericordia. Mira el corazón de Dios. Encima voy a tener de ti misericordia. Has matado a mi hijo Abel. Lo has matado por envidia, por falta de fe. Porque si tú llegas a creer que tu ofrenda, ay Padre, qué revelación, si tú llegas a creer que tu ofrenda es agradable ante mí, hubiera sido excelente. Porque la palabra dice que la ofrenda de Abel era más excelente. No dice que la de Caín no fuera. Tan solo que la de Abel era más excelente. Por tanto, Abel tenía más fe. Por eso creía en la ofrenda más que Caín. Si Caín hubiese estado en el culto de hoy y hubiese entendido que en los momentos donde a uno le falta la fe para hacer cosas para Dios, tienes que decir, aumenta mi fe. Quizás si hubiera estado hoy, no mata a su hermano. Y eso pasa hoy. Y yo tengo que confesar públicamente que yo he cometido ese pecado. ¿Cuál es? Que cuando he visto a hombres de Dios que han fructificado, en vez de mirar que yo también puedo llegar ahí por medio de la comunión con el Espíritu Santo, he criticado al hombre de Dios. Eso es tener un espíritu caínico por falta de fe. Porque no he creído que si yo pago el precio de la comunión, si yo pago el precio de la oración, si yo pago el precio de la búsqueda, Dios también puede darme a mí lo mismo. ¿Alguien lo cree? Dígame. Pero a veces preferimos matar al hermano que buscar a Dios. A veces preferimos matar un ministerio que tener más fe en lo que nosotros hacemos para Dios. Pero el fondo de todo es porque no hemos creído lo que Dios nos ha dicho. Pero yo hoy quiero decirle al Señor, Señor, aumenta mi fe. Humildemente, hermano, los soberbios no van a ningún sitio. Los iracundos tienen los días contados. La gente que no reconoce sus faltas quedan abocados a la soledad. Yo no quiero verme solo, ¿y tú? Yo no quiero el fracaso. Yo no quiero el desprecio. ¿Qué tengo que hacer? Humillarme. Yo me humillo. ¿Qué tengo que reconocer? Yo lo reconozco. Pero quiero la presencia de Dios. Quiero la gloria del Altísimo.
Quiero vivir en las ternuras de Cristo. Señor, aumenta mi fe. Dejar de creer es el fruto de dejar de obedecer. ¿Por qué me falta fe? Posiblemente porque dejemos de obedecer. La obediencia crea un vientre. Y de ese vientre nace fe. Porque cuando uno obedece, toma la cabeza y la visión del que te manda. Y al final acabas viendo como el que te manda. Por eso dice la Escritura que la iglesia es cuerpo, no es cabeza. ¿Quién dice que es nuestra cabeza? Cristo. Si nosotros obedecemos a Cristo, al final acabaremos viendo como Él ve. Por tanto, nuestra fe crecerá. Ahora es normal que nos falte fe, pero que no nos falte obediencia, porque la obediencia nos hará tener fe. Porque acabaremos viendo con la visión del que nos manda. ¿Alguien entiende ese concepto? Génesis 39, verso 20. Dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. ¿Alguna pregunta sobre este versículo? ¿Merecía José estar en la cárcel? Él no quiso estar con la mujer de Potifar. Quiso buscar a Dios. Quiso honrar a Dios. Quiso mantener íntegro el nombre de la familia de su padre. Quiso respetar a Potifar. ¿Y cómo lo pagó? O mejor dicho, ¿cómo le pagaron? ¿Cómo le pagaron su honra? ¿Cómo le pagaron su obediencia? ¿Cómo le pagaron su fidelidad? ¿Cómo le pagaron? Con cárcel. ¿Era justo? Pregunto. ¿Era honorable? ¿Era de ejemplo que José estuviera en la cárcel? Se había manchado su testimonio. De un plumazo le habían quitado todo el honor. Ya no tenía credibilidad en palacio, ni en ninguna clase de amistad que tuviera, por una injusticia. Pero llega el verso 21. Pero Jehová estaba con él. Pero Jehová estaba con él. Y le extendió, ¿qué? Su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Escucha esto. La presión es la parte de la vida, es parte de la vida del hombre. La presión es parte de la vida del hombre, al igual que las injusticias. Es injusto que 4 mujeres se metan con un solo hombre. Es injusto. Pero te ha tocado. Si aquí habláramos cada uno de las injusticias que hemos recibido, ¿verdad? ¿A que sí? A que si muchos de nosotros quisiéramos a puerta cerrada decir, mira lo que a mí me han hecho, mira con qué me pagaron, mira qué cosecha recibí y lo que yo sembré, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Que José no es solo, que hay muchos tipos de cárceles, que hay muchas veces que uno pasa por ser algo que realmente no es, porque otro lo dijo o porque otro quiso. ¿Verdad que a veces es injusto que te tocó una clase de vida que tú nunca soñaste y te ha tocado vivirla porque si la vida dice te toca y te aguantas y te callas y tiras para adelante, porque si no, encima peor? Nos reímos, pero es verdad, Pero yo me agarro al verso 21. Pero Jehová estaba con José. Si hay algo que no le faltó a José, fue la fe. Alguien levante sus manos y adore al Señor por 20 segundos, por favor. Acompañarme con la música. Vamos a alabar al Señor un poquito. Alaba al Señor, por favor. Alaba al Señor. Alaba al Señor. Glorifica el nombre de Jesús. Glorifica el nombre del Señor. Glorifica el nombre del Señor.
ojos y dile: Señor Jesús, hoy vengo a ti humillado, Señor, y te ruego, aumenta mi fe. En la situación donde yo me encuentro ahora, Señor, me humillo delante de ti y te digo: aumenta mi fe, Señor. Quiero creer más, para amarte más, para obedecerte más. Quiero ver tus visiones, quiero soñar tus sueños, quiero hablar tus palabras, pero aumenta mi fe. Lléname de ti. Di conmigo: lléname de ti. Lléname de ti. Oh, lléname de ti. Lléname de ti. Oh, oh, oh. Lléname de ti. Lléname de ti, te lo pido. Lléname de ti. Dígalo. Lléname de ti. Oh, Señor. Lléname de ti. Alguien levante sus manos y grite: lléname de ti. Oh, Señor. Ahora escucha algo, dice: y le extendió su misericordia. Y le extendió su misericordia. Escúchame, no eres tú solo. No eres tú solo el que estás en un momento donde te falta la fe. Escúchame, que te falte la fe es una cosa, pero que te falte la misericordia de Dios es otra. Cuando a uno le falte la fe, tiene que buscar que no le falte la misericordia. Cuando a uno le falte ese momento de fuego, lo que tiene que buscar es la humillación para que el brazo de Dios, dice, y le extendió su misericordia. Que no le falte el brazo de Dios, porque si te falta el brazo de Dios y te falta la fe, te quedas en la cárcel toda la vida. Toda la vida. Pero ocurre algo cuando estamos bajo presión, cuando nos falta la fe y nos humillamos. ¿Sabes qué viene? La gracia de Dios. Dice, y le dio su gracia. Y le dio su gracia. La gracia de Dios ante los ojos del jefe de la cárcel. La gracia de Dios nos hará vencer. La gracia de Dios viene y te visita en un momento de comunión. La gracia de Dios te transmite el corazón del Padre. La gracia de Dios te hace de ver las misericordias de Dios. La gracia de Dios te hace de ver el nuevo tiempo de oportunidad. La gracia de Dios te hace de ver otro mundo. Salomón, terminando ya su escritura en Eclesiastés, dice en el verso 13, capítulo 12, en una versión más actualizada, dice, puedo terminar este libro diciendo que ya está todo dicho. Todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo. Y esto lo dijo Salomón. Salomón llega a la conclusión que todo lo que tiene que hacer el hombre, en vez de indagar en tanta sabiduría, en vez de indagar en el porqué de todas las cosas, en vez de buscar el porqué de tanto asunto, dice, mira, lo mejor que hay es que alabes a Dios y lo obedezcas. Pero no termina ahí, dice en el 14, un día Dios nos llamará a cuentas, dice en esta versión lenguaje sencilla.
por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Esto me llama enormemente la atención, porque una cosa muy diferente es que uno por debilidad se caiga. Cuando tú te caes una vez, entra dentro de lo normal. Pero otra cosa es que tú te tires. Es verdad que el final es estar en el suelo, pero no es lo mismo que te caigas que tú te tires. En la debilidad viene la misericordia, pero en la voluntad viene el juicio. En la debilidad, uno cae por debilidad, viene la misericordia. Pero cuando uno llega al suelo por voluntad, después de eso llega el juicio. Y escúchame, no es el juicio de los hombres el que importa, dice Salomón. Es el juicio de Dios, que observa nuestras formas de hacer, aun cuando creemos que nadie nos ve. No te olvides que hay un juicio en el cual cada uno de nosotros estaremos expuestos, y no nos juzgará Satanás, nos juzgará el Señor. No quiero que Dios juzgue mi debilidad, mi falta de fe, porque haya sido un soberbio, porque haya sido alguien que no haya querido reconocer. Claro que sí. Hubo un momento que Jesús dijo: Padre, si puede ser, pasa de mí esta copa. Pero rápidamente dijo: pero no se haga mi voluntad. No es que Jesús tuviese falta de fe, pero en la debilidad uno deja de ver. Y cuando dejas de ver, ¿a qué tienes que recurrir? A la obediencia. Y esa enseñanza hay que tenerla presente en Jesús. El sufrimiento niebla la vista. El sufrimiento te cambia las perspectivas. Ves las cosas de otro color. Dice que sus gotas eran como de sangre. Él empezó a ver las cosas diferentes. El sufrimiento te cambia la perspectiva de las cosas. Pero cuando uno está bajo presión, no puedes andar por sentimiento. Tienes que correr al camino de la obediencia, porque la obediencia te devolverá la vista que perdiste bajo presión. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Que es duro? Claro que es duro. Que cuando ya no ves y dejas de creer, no sientes nada. Sí, es cierto. Pero Jesús nos enseñó que cuando uno deja tener una percepción profética de lo que está por venir, tiene que recurrir al mandamiento, a la obediencia de lo que Dios le dijo, y no salirse de ahí, porque eso te devolverá la sensibilidad, te hará de ver de nuevo lo que Dios tiene para ti. Estoy hablando a la iglesia en el nombre de Jesús. Tengo más mensajes, pero no sé si estoy siendo canso. ¿Cómo es posible? Aumentanos la fe. Si lo que le estaba diciendo Jesús era una enseñanza sobre el perdón. Claro. Porque hay momentos que uno lo que recibe son enseñanzas. Y practica esto, practica lo otro. Haz aquí, haz allí. Y uno busca cambios en áreas que Dios no ha ocasionado cambios todavía. Pero tienes esa ansiedad. Y ahora viene Dios por otro lado y te enseña otras cosas. Y te marca otros caminos. Y tú dices: no, si no es esto lo que yo necesito. Yo necesito otras cosas. Y claro, como no te está llegando,
digámoslo así, la enseñanza de lo que tú quieres. Los que estén aquí griten amén. Sino que están viniendo enseñanzas que tú no esperabas, o prácticas de vida espiritual que tú crees que no van a tener sentido. Baja la fe. Pero hay veces, escúchame, que el Señor nos hace y nos lleva a practicar una serie de principios bíblicos, una vida espiritual que nos adiestra para poder capacitarnos y recibir la clave para vencer en las áreas que lo necesitamos. Los caminos del Señor no se conocen, solo se caminan. Uno nunca viene de vuelta a los caminos de Dios. Siempre vamos aprendiendo. Es en el camino de los hombres donde uno ya sabe. Porque los caminos de los hombres son cortos, pero los caminos de Dios son eternos. Mira lo que dice Mateo capítulo 14, verso 25 en adelante. Hay una enseñanza aquí preciosa. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Terrible. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le responde Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le responde: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, santo Dios, dio voces. Noten esa palabra: y comenzando a hundirse, dio voces. ¿Y qué decían esas voces? ¿Tú tienes la culpa? ¿Qué decía? Hay que ver dónde está tu palabra. ¿Qué decían esas voces? Pero todo lo que yo he hecho. ¿Qué decían esas voces? Señor, sálvame. Al momento Jesús. Di conmigo esa frase: al momento Jesús. Otra vez. Otra vez. Extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escucha esto: la duda es el resultado de lo incierto. Y lo incierto da un fruto de desconfianza. Repito, la duda es el resultado de lo incierto. Y lo incierto da un fruto de desconfianza. O sea, la forma en la que Jesús viene a sus apóstoles no era lo normal. Uno camina sobre tierra, uno camina sobre un puente, pero uno no camina sobre las aguas. Lo normal es cuando alguien quiera venir a verte a ti, viene a verte en días pacíficos. No viene como Jesús vino en un momento tenebroso, con vientos, en la noche. Y eso me enseña a mí, y me da el Señor palabra para mi corazón, de que yo no sé cuál es el tiempo donde Jesús quiere aparecerse a mi vida. En los momentos de enfermedad, en los momentos de división en mi casa, en los momentos cuando mi familia se destructura, en los momentos cuando mi economía se vino abajo. Pudiera ser que Jesús, en medio de esa revuelta, haya escogido para venir a visitarme. Porque la experiencia que tuvo Pedro en esa mala noche, no la tuvo en el buen día que Jesús se montó en su barca y le hizo pescar aquella gran pesca. No fue lo mismo, no fue la misma experiencia. Como quedó Pedro marcado aquella noche, no lo quedó marcado en otra.
Claro que te puede faltar la fe en los momentos inciertos. Pero ten cuidado. No vaya a ser que esos momentos inciertos sean los escogidos por Dios para parecerse a tu vida. Ten cuidado con lo que confiesas. Ten cuidado donde quieres quedarte. Porque la barca puede representar, escúchame, un estado de soberbia. Escondido bajo el temor, pero en el fondo es soberbia. Si Él quiere, que venga donde yo estoy. ¿Por qué tengo yo que bajarme de la barca? El fondo es que miedo que me ahogo, pero pudiera ser la soberbia. Yo lo que veo de lejos me parece más un fantasma que de Jesús. Un fantasma está hablando de algo incierto que no conozco. Siempre el Señor va a buscar momentos que el hombre no entiende para abrir su mente. Porque cuando tú te anclas en la seguridad, tu mente se cierra para lo nuevo. Dios conmueve a los hombres por medio de la incertidumbre. Dios conmueve a los hombres por medio de lo inestable. La respuesta está, hermanos, en la disposición del corazón. ¿Cómo aumenta mi fe? Cuando yo doblego mi corazón. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. No es de endemoniado tener problemas. ¿Estás aquí todavía? No es que no hayas hecho bien las cosas porque no te estén funcionando las cosas. No es que tengas pecado en tu vida porque ahora te esté viniendo un huracán. Simplemente es que ha venido. Simplemente es que ha pasado. Simplemente es que te tocó. Hay cosas que el hombre provoca, pero hay cosas que vienen por sí solas. Tú no las provocaste. Vinieron. Y ahora no sé entender. Y lo que hago es que me desconecto de Jesús. En el momento que me desconecto de Jesús, me hundo. Claro, en la hundición hay dos estados. El estado de humildad, que vuelvo a decirle, Señor, sálvame. Oh, hay que ver que Dios no responde. Y cojo quejas con uno, con otro. Y al final siempre acaba apareciendo la iglesia. Pero ¿qué daño te hizo la iglesia? ¿Qué daño te hizo el pastor? No, pero es lo primero que dejo. No es porque yo tenga problema con nadie. Yo no tengo problema con nadie. Pero la gente recurre siempre, escúchame, a desconectarse de la fe. Porque su fe baja. En vez de decir, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Y entrar en ese espíritu humilde. Y acabarás viendo el brazo de Dios como te levanta. Porque la presión la vas a tener aquí y en el Himalaya. Los problemas, los días difíciles los vas a tener aquí o en Pekín. Alguien creía que Cataluña, que Barcelona no iba a tener problemas. Mira los problemas que estamos teniendo. ¿Te das cuenta cómo puede sobrevenir algo que tú no provocaste? ¿Te das cuenta cómo puede venir algo que traiga un desequilibrio generacional y tú no lo provocaste? Si en medio de esta circunstancia tú no te humillas, si en medio de esta circunstancia tú no clamas a Dios, corres el riesgo de, como José, quedarte en la cárcel, corres el riesgo como Pedro de quedarte hundido en la barca, corres el riesgo de quedarte como estés. ¿Dónde está la clave? Levanto mis manos y digo, Señor, aumenta mi fe. Y quiero cerrar en Romanos 8:37. Dice Pablo, el apóstol por excelencia de la iglesia, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, de la fe de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de la vida de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Póngase de pie conmigo y ora al Señor por 20 segundos. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Quizás haya alguien que le caló la palabra y pueda orar conmigo a Dios ahora. Aumenta mi fe, Señor, para amarte más. Aumenta mi fe para obedecerte más. Aumenta mi fe para obedecerte, para entregarme, para buscarte, para orarte, para ayunarte. Aumenta mi fe para entregarme a ti por completo. Aumenta mi fe para darte todo lo que soy. Aumenta mi fe para llevar a cabo tu palabra al 100 por 1. Alguien levante su mano. Oh, Señor. Lléname de fe. Díselo así. Vigorizado de Dios. Sal de aquí lleno de la gracia de Dios. Sal de aquí vigorizado por Dios. Lléname de ti. Lléname de ti. Padre. Lléname. El viernes que viene comienzan 2 días de fe. Vienen diferentes pastores de España y de diferentes partes de Europa. Pero yo quiero que invites a alguien para que venga este viernes y este sábado. Tenemos 2 cultos especiales y el domingo lo cerramos con la Santa Cena. Invita a alguien que necesite una palabra de fe, porque se titula esta convención Un nivel más alto. Yo creo que Dios tiene 2 días proféticos donde se va a soltar una palabra de fe para esta casa y para los ministerios de Maranata, creyendo que Dios nos va a dar la clave para crecer, Dios nos va a dar la unción para vencer, Dios nos va a dar la sabiduría para hacer bien las cosas. ¿Cuántos lo creen? Así que coge invitaciones y trabaja para que esta semana venga alguien, una familia, un amigo, venga alguien necesitado de una palabra, de una tarde especial. Vienen los hermanos de Alicante, viene el Solo, vienen pastores de Murcia, de Madrid, vienen gente de Segovia, de Vitoria, vienen de París, de Londres, vienen gente de Sanlúcar de Barrameda, vienen gente de
diferentes partes de Sevilla. Y creemos que serán 2 días proféticos y preciosos. Coge invitaciones, por favor, que nadie se vaya de aquí. Coge 2 o 3. Para que todos trabajemos. Y el viernes que viene sea una tarde de gloria. Una tarde de unción. Algo glorioso puede pasar. Escúchame. Antes de orar y despedir el culto. Mañana tenemos una intercesión especial. Yo invito por favor que lo máximo posible estemos aquí a las 6:30. El jueves no hay culto, porque ya tenemos culto el viernes. Así que mañana lunes tenemos una intercesión especial para orar por estas reuniones. Amén. El jueves he dicho no hay culto, ya nos despedimos hasta el viernes a las 7 de la tarde. Vente temprano, no sabemos cuánta gente puede venir. Por favor, que no te quedes sin tu sitio. Levanta tu mano. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero orar por tu iglesia, quiero orar por tu pueblo y declaro sobre ellos tu bendición, tu gracia, tu dicha, y declaro en el nombre de Cristo que cualquier ataque del diablo que haya querido sobrevenir contra ellos, yo lo paralizo en el nombre de Jesús y declaro que será una semana protegida por Dios. La sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo te cubre y te hace invisible al espíritu de muerte. Padre, bendícelos, prospera sus trabajos, dale trabajo al que no tenga, Dios mío, abre puertas, cancelo toda maldición que quiera sobrevenir. Padre, envía tus lluvias, tempranas y tardías. Bendigo esta iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: saluda a alguien. Que Dios te bendiga.